estás? Espero que tengas lista tu bebida favorita, tanto como el extracto de pensiones que te pedí que tuvieras listo hoy en el video anterior. Lo que hoy vamos a conversar tiene mucho que ver con la continuidad de la doble asesoría, que como les mencioné en el primer video, es el requisito principal para trasladarse a Colpensiones. Sí, señores, este trámite lo deben realizar y en ese video, que lo dejo por aquí colgadito, les cuento qué es esa doble asesoría, en qué consiste, quiénes la dan, quiénes están certificados para brindar doble asesoría, tiene costo o no tiene costo y qué información vas a obtener dentro de esas dos reuniones. Y bien, hablando de esa información, hoy vamos a empezar a desmenuzar esos datos, esa información que necesitamos entender y comprender, sobre todo para tomar una mejor decisión de si conviene o no conviene trasladarse de régimen. Yo sé que muchos de ustedes no están convencidos 100% de su decisión de mantenerse en un fondo privado o incluso ni siquiera en Colpensiones, porque consideran que a través de la pensión obligatoria no se van a pensionar. Y como yo siempre digo, y es una máxima ley financiera que todos los que trabajamos y somos financistas lo recomendamos, y es no poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, diversificar. ¿Y a qué voy con esto y qué relación tiene esto con la pensión obligatoria? Pues bien, la pensión obligatoria es lograr una mesada mes a mes durante el resto de nuestra vida cuando nos jubilemos, cuando digamos no queremos seguir trabajando o no dependemos de la labor para obtener ingresos de forma muy básica. Entonces tenemos en mente una idea de mesada. Y a través de la pensión obligatoria, en vez de lograr ese 100% de mesada, lo que vamos a hacer y lo que vamos a buscar es que la pensión obligatoria corresponda al 30%, 40, 50, 60, 70% de esa estrategia, pero no el 100%. Es decir, que nuestra pensión o la mesada que vamos a lograr, que queremos conseguir, va a depender de una parte de pensión obligatoria y otra parte de estrategias tanto de ahorro, de inversión, de negocios, de inversión inmobiliaria, etcétera. Más en detalle de estas otras estrategias, cómo alcanzar pensión sin recurrir y sin tener una estrategia 100% apoyada en los fondos de pensiones, lo dejo aquí. 7 herramientas adicionales a la pensión obligatoria para alcanzar pensión aquí en Colombia. Y hoy vamos a hablar de uno de los elementos bien importantes que tenemos que tener supremamente en claro para validar si conviene o no conviene estar en un régimen o en el otro. A mí constantemente me dicen, Carolina, yo tengo X edad y X semana. ¿Me conviene o no me conviene trasladarme a Colpensiones? Esa información así tan escueta no sirve para absolutamente nada, no sirve para tomar una decisión, mucho menos para dar un consejo profesional, porque se requieren datos de beneficiarios, historia laboral, proyección laboral, condiciones de salud, el promedio de cotización, el valor de cotización que se está dando. Todo esto sirve para hacer un análisis y sus correspondientes proyecciones a futuro para de esta manera poder tomar una decisión. Y eso es lo que hace la doble asesoría, hacer esas proyecciones, hacerte el comparativo de cómo te va a ir si te quedas en Colpensiones, cómo te va a ir si te vas si te quedas en el fondo privado, ¿cierto? Entonces, ese papelito que nos entregan en la doble asesoría son 2 hojas y la historia laboral que te la actualizan. Pero esas 2 hojas, esas 2 primeras hojas, nos va a hacer una comparación de si yo cotizo con esta periodicidad, voy a alcanzar mi pensión a tal edad y habiendo conseguido tantas semanas. Muy sencillo. Quiero que tengas muy claro esto. La diferencia entre requisitos de pensión de Colpensiones y del RAIS, que no son lo mismo. Las personas suelen confundir y considerar que el mismo requisito de semanas y edad es válido para todas las administradoras de fondo de pensión, tanto como independientemente del régimen, pero no es cierto. Si tú estás en Colpensiones, que es el RPM,
Régimen de prima media, el requisito es en edad y en semanas. Semanas, 1.300 semanas, edad, 62 años hombres, 57 años mujeres. Y si estás en el RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, en cualquiera de estos 4 administradoras de fondo de pensión, que son Protección, Porvenir, Colfondos o Scandia, los requisitos que debes cumplir son por lo menos 1.150 semanas, por lo menos 1.150. Y un monto acumulado total que te permita a ti generar una mesada del 110% de un salario mínimo mensual legal vigente, como mínimo. Ese es el mínimo. Por supuesto que teniendo estas dos características, muchas personas pueden y logran anticipar su pensión a través del RAIS. ¿Por qué? Porque logran 1.150 semanas muchísimo antes de cumplir 62 o 57 años. Hoy en día, por ejemplo, tengo clientes que habiendo cumplido 45, 46, ya tienen un monto acumulado suficiente para un salario mínimo de mesada, tanto como más de 1.100 semanas, más de 1.150 semanas. En ese orden de ideas podrían pensionarse ya. No lo hacen en razón a que pues no quieren hacerlo. ¿Bien? ¿Y cómo se logra eso? Con planificación financiera. Entonces, yo te dije que tuvieras papel y lápiz y sacaras tu extracto pensional. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar en tu extracto ese espacito que dice semanas cotizadas. Te va a dar un número, ¿vale? Lo vas a anotar. Y vas a poner en una columna Colpensiones y en otra columna el fondo o la administradora en la que te encuentras. Por ejemplo, Scandia, que es en mi caso. Entonces pones Colpensiones. Di tú, tengo 500 semanas cotizadas ahora. No importa en el régimen, solamente pon las semanas. 500. Y Colpensiones me exige 1.300. Entonces resto de 1.300, 500, es decir, me daría un total de 800 semanas que me hacen falta para cumplir el requisito de semanas de Colpensiones. Entonces son 800. 800 la divido entre 52. 52 es la cantidad de semanas que hay en un año. Esa división me va a dar un total de años, es decir, la cantidad de años que a mí me hacen falta para cumplir el requisito de las 1.300 semanas, ¿ok? Y RAIS vamos a hacer exactamente lo mismo. De las 1.150 semanas restamos las 500 que tenemos, entonces nos va a dar 650 y eso lo dividimos entre 52 y nos va a dar la cantidad de años que me hacen falta para cumplir el requisito mínimo de semanas del RAIS. ¿Listo? Entonces, a 1.300 le restas las semanas que hoy llevas, a ese resultado lo divides en 52 y te va a dar un resultado en años, es decir, los años que te hacen falta a ti para alcanzar pensión. ¿Vale? Ahora, eso lo tienes en cuenta. Ahí, quietico, paréntesis. La doble asesoría tiene un documento que es una tabla de comparativo donde te muestra primero la edad en la que te vas a pensionar en el fondo privado y otra línea en la que te dice la edad en la que te vas a pensionar si te vas a través de Colpensiones. Esa tabla comparativa tiene 2 filas y 5 columnas. La primera columna es si tú te mantienes cotizando de forma juiciosa los 12 meses del año, es decir, que de forma invariable te quedas juicioso los 12 meses cotizando, ¿cierto? E incluso muchas personas cotizan 13 meses, ¿por qué? Por la prima y demás, todos estos aportes adicionales que constituyen también o que son objeto, perdón, de cotización también en el fondo de pensión obligatoria. Entonces muchas personas no cotizan al año 12 meses, sino 13 meses. Hay personas que reciben también bonificaciones que tienen carga prestacional y esa carga prestacional pues también significa una cotización sobre bonificación
a lo obligatorio. En fin, son temas adicionales que nada tienen que ver. Ahora, tú ya hiciste esa resta, esta división, te dice falta tantos años. Más o menos en años son 25, 26 años para lograr las 1300 semanas. 22 años, 23 años para lograr las 1150 semanas. Con los años que ya llevas trabajando, es el momento de analizar, esa cantidad de años me hace falta por trabajar. Mi capacidad, o más bien, mi proyección laboral, ¿cuál es? ¿Es posible para mí seguir cotizando durante los años que me hacen falta? Ese resultado, que pudo haber sido 20 años, 10 años, 15 años, lo que haya sido, es siempre y cuando mi periodicidad de cotización corresponda a 12 meses, que es lo que hay en un año, 12, 13 meses, 13 mesadas en un año. ¿Es posible o no es posible para ti? ¿De qué depende la posibilidad? Pues de la manera en que tú puedas garantizar mantenerte en un trabajo o seguir cotizando. Me van a decir, Carolina, pero ¿cómo yo tengo que garantizar trabajo en Colpensiones y en un fondo privado? No, porque mientras que en Colpensiones tú tienes que garantizar que los últimos 10 años laborados te mantengas generando pues ingresos, sobre todo, ¿qué es? El promedio en Colpensiones es de los últimos 10 años. Tomas para hombres desde los 52 hasta los 62, de las mujeres 47 a los 57. Sobre eso hacen un promedio y de ese promedio calculan cuál va a ser la mesada. Si tú no puedes garantizar trabajo, eso significa muy probablemente que en ese último tramo de los 10 años tal vez no puedes estar trabajando, o si consigues trabajo va a ser muy esporádico, o por el contrario, el trabajo que consigas no te va a generar los mismos niveles de ingreso que tenías antes cuando eras más joven. Entonces, eso lo tienes que tener súper claro para saber si te quedas en Colpensiones o no. ¿Qué porcentaje de garantía y de certeza tienes tú de mantenerte trabajando en ese último tramo de 10 años y que los ingresos van a ser iguales o que van a ir incrementando en ese último tramo? ¿Tienes la certeza o no tienes la certeza? Si no tienes la certeza, puede ser muchísimo más difícil que consigas una muy buena mesada y muy seguramente no te vas a pensionar a los 62 o a los 57, sino que se va a disipar, se va a prolongar en el tiempo. ¿Qué pasaría en un privado, en el RAIS, por ejemplo, ante esa imposibilidad de garantizar ese trabajo y demás? Pues que tú puedes seguir haciendo aportes incluso por el mínimo. Sí, la mesada va a disminuir, pero si los últimos 10 años, tus ingresos caen o ya no obtienes el mismo periodicidad de trabajo y demás, pues simplemente es un dinero que va a ir generando rendimientos y se va a ir acumulando ahí. ¿Qué es lo importante ante esa imposibilidad de tener certeza de mi futuro laboral? Pues que yo puedo aprovechar los tiempos de vacas gordas, de ingreso económico y así soportar o hacer aportes adicionales o generar un recurso adicional. Y esto es muy bueno sobre todo para aquellas personas que declaran renta. Esto les va a volar la cabeza. ¿Por qué? Si tú declaras renta, como la gran mayoría de mis clientes, y están en el RAIS, pueden aprovechar la ventaja de hacer aportes voluntarios dentro de la pensión obligatoria. Esto les va a ayudar en dos áreas. La primera, disminuir el pago de impuesto de renta. Sí, es un beneficio tributario. Me van a decir, Carolina, yo ya estoy al tope, ya tengo todas las deducciones, yo ya no puedo disminuir más lo que pago de impuesto. Pues si tú llegas a hacer aportes voluntarios a tu pensión obligatoria, disminuyes más tu impuesto de renta.
Sí, es posible. ¿Quieres validarlo? ¿Quieres analizarlo? Me puedes contactar y yo te explico porque esto es otro tema que no viene tanto al caso. Entonces, paréntesis aparte, me contactas y me dices, Carolina, tú dijiste esto en este video, quiero ver cómo me aplicaría a mí, ¿vale? Continuando, ¿cuál es la segunda ventaja? Pues que al aprovechar los momentos de gloria, de vacas gordas, pues ese dinero se va a quedar ahí como aporte voluntario y va a generar ciertos rendimientos y ciertas utilidades, ganancias, rentas, lo que sea, como le quieran decir, utilidad, en fin. Ese dinero, así sea un solo aporte de 100.000, 200, 1.000.000, 2.000.000, 3, lo que puedan. Es un dinero quietico que con el interés compuesto tiene este movimiento. Crece. Y no importa que en tus últimos años pues tú no tengas la misma cantidad de aportes que al comienzo o que sean muy bajitos. Eso simplemente va sumando a la generación de rendimientos. Así es y así se maneja el interés compuesto. Pero eso no pasaría en Colpensiones porque esos aportes bajitos en los últimos 10 años, en esos años de tramo final, pues irían en detrimento de la mesada que tú vas a conseguir. Entonces por eso es muy importante que tú tengas un alto nivel de certeza de que tus últimos 10 años los vas a trabajar, vas a conseguir esas 1.300 semanas e incluso si tú tienes certeza de que no solamente vas a alcanzar las 1.300 semanas, sino que vas a alcanzar muchas más semanas, pues mejor te será. ¿Por qué? Las 1.300 semanas te dan un 65% del, a ver, el ingreso promedio de esos 10 años se le calcula el 65%. Ese 65% va a equivaler a tu mesada mensual, ¿sí? Pero si tú sumas 1.300 semanas, más semanas, más semanas, más semanas, pues no va a ser un 65%, sino va a ser un 70, un 75%. Hasta un monto máximo, hasta un porcentaje máximo del 80%. Es decir, de tus últimos años, un salario promedio, de ese promedio puedes lograr hasta el 80% como mesada. ¿Qué tan fácil es? Si hay certeza absoluta de que tú vas a estar trabajando. Si eres una persona que probablemente vive mucho desempleada o que es independiente y muchos meses no los logra cotizar, pues va a ser que indefectiblemente lograr una mesada, una pensión a través de Colpensiones sea muchísimo más difícil. Y tienes que tener en cuenta no solamente la realidad actual, entre más joven seas, más incertidumbre hay sobre tu camino laboral. Entonces, al no tener ningún tipo de certeza, no solamente de no saber cómo vas a estar empleado, la capacidad de ingresos, de pronto una incapacidad total y permanente que vayas a tener a lo largo de tu vida, pues va a ir en contravía de tus objetivos y muy seguramente puede hacer que no logres la meta de lograr pensión a través del fondo público. Quiero que tengas muy claro que la condición de papá, tíos, abuelos es muy distinta a la que hoy estamos viviendo, no solamente porque es una reglamentación diferente, sino porque hoy estamos a puertas de una reforma pensional, donde la reforma pensional va a cambiar todo lo que hoy conocemos y que va a afectar principalmente a los más jóvenes. Va a afectarnos, le va a aplicar a los más jóvenes. Hay algo que se llama régimen de transición. El régimen de transición dice que aquellas personas que les hace falta 15 años, 10 años, eso lo determinan en la reforma, 15 años o 10 años para alcanzar la edad requisito de pensión, van a mantener las condiciones o la reglamentación de pensión previa a esa reforma. Es decir, aquellas personas que hoy en día les hace falta 15 años o menos para edad de pensión, van a pensionarse con las condiciones hoy actuales. Pero si les hace falta más de 16 años para lograr la edad de pensión, les va a aplicar lo que venga en la nueva reforma pensional. Por esa razón, también hace que sea muchísimo más incierto el panorama en ese orden de ideas. Entonces, tal vez no lo veas con valor, bueno, en fin, puede que mientras esperas reforma, mientras esperas tener un nivel de certeza, utilices tu dinero y generes rendimientos a través de una administradora de fondo privado
Y después, con mayor nivel de certidumbre, mayor nivel de certeza, que sepas cómo anda la reforma, pues te puedas trasladar al público. ¿Mm? Entonces, tú ya hiciste una resta. ¿Mm? Esos años que te hacen falta para cumplir los 1.300 o las 1.150 son, como ya te dije, si cotizas los 12 meses. Pero en la doble asesoría, como yo te dije, te van a entregar una columnita donde te van a decir, si tú cotizas 12 meses juiciosos, a esta edad te vas a pensionar en el público y en el privado. Te van a dar 2 edades distintas, obviamente. También te van a decir en la segunda columna si tu promedio de cotización no son 2 meses de cotización, sino que te van a dar un promedio, lo que es la columna 2 y 3, es un promedio diferente. Es decir, si tú te manejas o haces cotizaciones no de 12 meses, sino de 9 meses y de 6 meses, la mitad de un año. Eso te va a dar resultados distintos. ¿Por qué? Porque va a prolongar en el tiempo la fecha en la que tú, en fin último, te vas a pensionar. Y eso va a hacer que no solamente te demores más, sino que obviamente lograr la mesada se complique. ¿Qué tan factible es que tú cotices esos 12 meses seguidito? Hoy en día es muchísimo más complicado, hay demasiado nivel de incertidumbre laboral. Ya no es como antes que las personas duraban muchísimos años trabajando en un mismo puesto y lograban sus 25, 26 años de una forma muy fácil. Hoy en día no pasa así porque hay personas que se mantienen un año y medio, máximo 2 años en un puesto y cambian. Hay personas que de hecho, o bueno, en todo el ejercicio de emprendimiento y en ese ecosistema, muchas personas mientras desarrollan sus ideas de negocio se demoran muchísimo tiempo y en ubicarse laboralmente o en generar ingresos suficientes para mantener una cotización estable. Por otra parte, también los baches financieros a nivel personal dificultan también la estabilidad en este tipo de cotización. Eso limita y mengua ese nivel de certidumbre que existe sobre esa fecha. Entonces, hay 2 últimas más. Una que dice, si yo no vuelvo a cotizar por la razón que sea, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, si yo no vuelvo a cotizar, hay 2 panoramas específicos. Que llegado a la edad requisito de pensión del RPM, hombres 62, mujeres 57, si yo llego a esa edad y definitivamente no seguí cotizando o lo que sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si estás en el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, en cualquiera de los 4 fondos, o en cualquiera de los 4 administradores de fondo de pensión, se te va a hacer una devolución de saldos. El monto total más los rendimientos, más bono pensional si tuviste derecho y más los aportes voluntarios si hiciste aportes voluntarios, más los rendimientos de los aportes voluntarios. Ahora, si tú te trasladaste a Colpensiones y no lograste las semanas, ¿qué puede suceder? Pues que vas a recibir la indemnización sustitutiva. Y muchas personas me van a preguntar aquí, Carolina, yo realmente tengo una invalidez y que esto me impide a mí continuar laborando. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Si no alcancé ni siquiera los requisitos para que me otorgaran una pensión de invalidez. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Bien, aquellas personas que no cumplieron los requisitos para pensión de invalidez pueden solicitar la indemnización de invalidez y adicional la indemnización sustitutiva. Pero eso se los voy a enseñar en el próximo video, tanto calcular cuánto van a recibir de indemnización y cuál de las 2 opciones es la mejor, si devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Porque cuando uno ya hace una proyección laboral y dice, uy, como que tal vez no, uno más o menos ya sabe si va a recibir indemnización o si va a recibir devolución de saldos y en ese orden de ideas poder tomar una decisión frente a cuál de las 2 opciones es la mejor. Esto por ahora. Ya saben más o menos cuánto tiempo les hace falta, es la proyección básica que ustedes tienen que tener muy presente y esto es lo que les van a entregar
cuando vayan a su cita de doble asesoría. Eso es lo que les van a decir. Entonces vayan ya por adelantado pensando, mentalizándose, estos años son los que me hacen falta, puedo o no puedo, bajo qué condiciones y qué estrategias adicionales puedo tener en caso tal que la pensión obligatoria falle, porque nada es infalible. Entonces nos vemos en la siguiente parte, en la tercera parte, indemnización sustitutiva y devolución de saldos.